El canal del Congreso presenta. Hola, soy Paulina Usigli y los invito a que se queden conmigo en Cámara Alta. El pasado 8 de septiembre, el Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo el dictamen de miscelánea fiscal para 2022, el cual forma parte del paquete económico del próximo año. Dicho proyecto de decreto reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos. Luego de ser aprobada en diputados, la miscelánea pasó a revisión de la Cámara Alta y este fue el resultado de lo que se discutió y aprobó. El Pleno del Senado aprobó en lo general la miscelánea fiscal 2022 sin modificaciones y sin aceptar a discusión ninguna de las reservas expuestas en el Pleno, mismas que alargaron este debate por más de 9 horas y 12 horas en total para la sesión vespertina celebrada en la Cámara Alta, una sesión en la cual participó por primera vez el Grupo Plural, conformado por 5 senadores que recién abandonaron sus respectivas bancadas. Esta miscelánea fiscal propone 4 objetivos centrales: combate la corrupción, combate el saqueo fiscal e inhibe la evasión y la elusión fiscal, simplifica el pago de impuestos como nunca, como lo pidieron los empresarios, como lo han pedido los emprendedores de México, para hacer un trabajo tributario rápido, fácil, práctico y sencillo. Fomenta la confianza de los ciudadanos para contribuir de manera voluntaria. A la hora de los posicionamientos a favor y en contra del dictamen, se escucharon réplicas en torno a los temas fundamentales de este proyecto. Por ejemplo, que ahora las personas físicas mayores de 18 años deberán solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes. Esto, compañeras y compañeros, no es más que una muestra de una política de este gobierno, es ejercer el terrorismo fiscal y las políticas autoritarias. Hoy lo están demostrando. Hoy van contra los jóvenes. En esta medida queda claro, mexicanas y mexicanos, que se inscribirán las personas físicas sin actividad económica. Así se registrará a los jóvenes de 18 años sin dar lugar a obligaciones fiscales como la declaración o pago de impuestos ni a la aplicación de sanciones, de modo que no implica ninguna afectación a la esfera de personas incorporadas. Otro tema sensible fue el de los donativos, al quedar eliminada la excepción para que estos se ajusten al límite global para las deducciones personales de 15% del total de los ingresos anuales. En el Grupo Plural vemos con franca preocupación e indignación esta enemistad que el gobierno federal ha propagado contra las organizaciones civiles. Una hostilidad unilateral que ha culminado en la política fiscal de este año. Hablamos de las grandes empresas, de esas donaciones que supuestamente son donaciones, pero al final de cuentas es una evasión fiscal o una ingeniería fiscal. Estamos resumidos en 7 familias que dicen que apoyan, pero al final de cuentas es una estrategia fiscal que simplemente es una evasión. Respecto al régimen simplificado de confianza que aplicará para las personas físicas con actividades empresariales con ingresos de hasta 3.500.000 pesos, esto fue parte de lo que se dijo en la tribuna. Simplificación con el objetivo de que la determinación y pago de impuestos sea accesible y sencillo para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales con oportunidad y sin complicaciones ni trabas, generando a su vez mayor recaudación. La Constitución establece la obligación de contribuir a todos nosotros, pero luego da 2 características que se deben de cumplir. La primera, de manera proporcional. ¿Qué quiere decir proporcional? Que sea con base en lo que tú puedes aportar, para que la gente que es
más humilde, los más pobres de México, no paguen en la misma proporción que lo que tiene que pagar una persona que es rica. Y la otra obligación o característica que tiene que tener esa obligación es que sea de manera equitativa. Mención aparte, mereció la reforma al artículo 52 del Código Fiscal que obliga a los contadores a informar a las autoridades cuando sus clientes estén cometiendo alguna conducta constitutiva de delito fiscal o evasión de impuestos. Soy contadora pública y no me puedo quedar callada ante el atropello que se pretende para mi gremio con la propuesta de criminalizar el ejercicio profesional a través de la formulación del dictamen de estados financieros para efectos fiscales. Si en el siglo XV le hubieran dicho a Fray Luca Pacioli lo que hoy pretende aprobar esta soberanía al hacer a los contadores responsables penalmente de encubrimiento, quizá nunca habría desarrollado la teoría de la partida doble. Además del impuesto a la actividad productiva en el campo y los cambios a la Ley Federal de Derechos, otro asunto que atrapó el interés de los legisladores fue la propuesta de eliminar el impuesto a los artículos de gestión menstrual. Escuché una intervención donde dicen que como nunca se está apoyando a las mujeres. Oigan, esto verdaderamente me parece un absurdo ese comentario. A las mujeres en este gobierno le quitaron el Prospera. Las mamás tenían ingresos de 3, 4 mil pesos mensuales, les quitaron las guarderías y ahora la gran propuesta de Morena es quitarle el IVA a las toallas femeninas, o sea, que las mujeres se ahorren 30 pesos al mes. No, pues, qué fantástico. Pues lo voy a explicar con bolitas y con palitos. Los elevados precios de los productos de higiene femenina, así como la falta de instalaciones adecuadas en las escuelas. ¿Por qué creen que las niñas dejan de ir a la escuela cuando tienen la menstruación? Porque no tienen la facilidad de contar con un producto de higiene que les permita acceder a la escuela. Este es un tema que tiene que ver precisamente con ponerse los lentes de la perspectiva de género y desde la desigualdad tomar decisiones políticas para una política pública como el presupuesto. Así esta larga jornada en el Senado de la República. Se dice que las redes sociales han elevado la participación política de la sociedad, en tanto que estimulan la comunicación bidireccional, esa que va de ida y vuelta y que permite la viralización de los mensajes sin gastar cantidades estratosféricas en publicidad. La utilización de las redes sociales en la comunicación política comenzó en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de 2008 y fue el expresidente Barack Obama quien integró estos canales en su estrategia de campaña. Atentos a las ventajas de estas modernas prácticas de comunicación, los senadores y senadoras han abierto cuando menos 1 y hasta 4 cuentas en redes sociales, además de incluir sus respectivos sitios web que pueden consultarse en la página del Senado en la sección Senadores en redes sociales. Interesante resulta la presentación que cada senador y senadora ofrecen en cada espacio, así como los temas que publican y la frecuencia con que lo hacen, probablemente aconsejados por un community manager, y para muestra, ahí tenemos a la senadora Beatriz Paredes, quien en Twitter aclara honestamente que su cuenta no es administrada por ella.
Casos notables son el de la senadora Verónica Delgadillo, quien se mueve en las redes como pez en el agua, o la senadora Camino Farjat, quien comunica de forma espléndida en sus videos, lo mismo que el senador Miguel Ángel Mancera, quien cotidianamente informa y comparte tips desde el patio del federalismo. Otra senadora muy activa en redes es Xóchitl Gálvez, quien se presenta con la siguiente leyenda: senadora, ingeniera, tecnóloga, empresaria. Lucho contra el cambio climático y la corrupción. Muero por el Cruz Azul. En fin, así los senadores y senadoras en estos tiempos de las benditas redes sociales. Uno de los desafíos más complejos que enfrenta el Estado mexicano es la búsqueda de las más de 92.800 personas reportadas como desaparecidas. ¿Cuál es el panorama al que se enfrentan tanto los grupos de madres y familias buscadoras, así como el terreno que pisa la Comisión Nacional de Búsqueda en cada estado de la República? Ahora les contamos. Una desaparición forzada es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad de una persona seguida de la negación del conocimiento de su paradero, evitando así que la víctima pueda ser protegida por las leyes. En México, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas reporta que se contabilizan más de 92.800 personas desaparecidas y no localizadas a lo largo del territorio mexicano desde 1964 a la fecha. Es recordar que no se trata de cifras, se trata de personas, se trata de decenas de miles de familias que están esperando a veces a más de una persona en sus casas a que regrese. Esta es la cifra oficial. Sabemos, por lo que nos dicen las familias diariamente en campo, que esta cifra pues puede ser mucho más alta en virtud de la desconfianza que se tiene en denunciar las desapariciones. La desaparición forzada vulnera no solo a las víctimas, sino a su entorno familiar. Vivimos un infierno día a día, vivimos muerte en vida, como siempre decimos, y solamente nos mantiene en pie la esperanza de volver a encontrarlos. Hay una proporción del dolor que sufren las familias con el esfuerzo que el Estado mexicano realiza. Hay que decirlo, en la desesperación de los padres de familia o de los familiares de los desaparecidos, los colectivos se han organizado ya sea en grupo o de manera individual a través de capacitaciones para ir a buscar a sus parientes. Lo que está sucediendo es que cuando un padre, una madre, un hermano cerca de las pistas donde se encuentra su familia desaparecido, lo encontramos después asesinado. Esto es gravísimo porque habla de una omisión del Estado que está poniendo en riesgo no solamente la vida o la situación de la persona que está en desaparición, sino también de los familiares que se están organizando o de los colectivos que se están organizando para buscarlo. Ante esta problemática, el senador Clemente Castañeda promovió un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación que diseñe un programa para salvaguardar la integridad de familiares de personas desaparecidas durante la búsqueda de sus seres queridos. Quiero preguntarles, ¿cuál es la estrategia para enfrentar este problema en medio, por supuesto, de fuertes limitaciones presupuestales y diría yo de una descomposición de las instituciones encargadas de combatir la violencia? Las acciones que ha puesto en marcha la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y las necesidades legislativas que se requieren para cumplir sus objetivos fueron expuestas ante senadores y senadoras, quienes coincidieron en atender la crisis en materia forense, justicia, combate a la impunidad y sobre todo protección a los familiares de las víctimas. De Texcoco, tierra de riscos y cuna del rey poeta Acolmistli Nezahualcóyotl, es oriundo el senador Higinio Martínez Miranda, médico cirujano de profesión, político por vocación y de izquierda por convicción. Aunque su formación universitaria la adquirió en la UNAM, la carrera política la hizo a mediados de los años 70 en las filas del Partido Mexicano de los Trabajadores, de la mano de mentores de altos vuelos como Heberto Castillo y Demetrio Vallejo.
Aquellas andanzas condujeron al joven Higinio a ser miembro fundador del Partido Mexicano Socialista y más tarde del PRD. Eran los tiempos en que la izquierda unificada se unió en torno a la figura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el esquema del partido hegemónico comenzaba a resquebrajarse de a poco, y de ahí hasta 1997, cuando en las 57 legislaturas se alcanzó una mayoría opositora en la Cámara de Diputados. Para ese entonces, el doctor Higinio ya ocupaba por primera vez un escaño en la Cámara Alta. Pero volvamos a Texcoco, donde el pájaro de 400 voces inspiró al rey poeta y donde el senador Higinio ha consolidado a su grupo de acción política para darle batalla al partido que por más de 90 años ha gobernado el Estado de México. Allá en Texcoco, el doctor Higinio ha sido candidato a presidente municipal 2 veces y una vez candidato a la gubernatura del estado en la década de los 90. Pero es hasta 2003 cuando por fin se convirtió en alcalde de su municipio y luego repitió en 2015. Para ese entonces ya había abandonado las filas del PRD, institución política donde ocupó prácticamente todos los cargos a nivel estatal, para luego comenzar a plantar los cimientos de Morena en el Estado de México. Con la mira puesta en el 2023, pero sin descuidar su compromiso como legislador, el senador Higinio forma parte de la Junta de Coordinación Política. Preside la Comisión de Defensa Nacional y es miembro de las comisiones de Marina y Cultura, donde hace valer su espíritu texcocano, mezcla providencial de poetas y guerreros que dominan desde los riscos. Senador Higinio Martínez Miranda. Ante las restricciones impuestas a la siembra de algodón transgénico y al uso de los herbicidas que se empleaban en este proceso, los productores de algodón alertaron sobre la inminente crisis que afectaría tanto a las cosechas como a toda la cadena productiva, incluido el mercado textil nacional, mismo que se abastece en un 80% del algodón mexicano. De ahí el llamado desde el Senado para que el gobierno federal atienda la preocupación de este sector primordial de la economía. Uno de los sectores que se ha visto severamente afectado no solo por los impactos de la emergencia sanitaria, sino por medidas institucionales que han obstaculizado su avance y crecimiento, es el del sector algodonero nacional, el cual está muy lejos de obtener la producción lograda a mediados del siglo XX, cuando llegó a ser uno de los principales cultivos para México por su importancia económica. Según datos del INEGI, el cultivo del algodón da empleo a 114,000 personas y se generan más de 700,000 jornales directos y 1,800,000 indirectos, es decir, brinda 20 veces más fuentes de trabajo que la producción del café. Sin embargo, a inicios de 2021, fue publicado un decreto que prohíbe el uso de semillas de maíz transgénico y de glifosato para 2024. A pesar de que la semilla de algodón no está incluida en ese decreto, actualmente existe una negativa por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para otorgar permisos de compra e importación de semillas genéticamente modificadas de algodón, pese a que éstas no se destinan para consumo humano. Se prohibió la importación de semillas de algodón porque son transgénicas, afectando a los medianos y pequeños productores. No hay otra semilla en México que se pueda utilizar o comprar para la siembra del algodón. A la imposición de esta medida se suma la baja en el precio internacional del insumo, lo que ha provocado la caída del 50% de la producción nacional de esta fibra, pasando de 240,000 hectáreas en el 2018 a 120,000 hectáreas en 2020. México está importando más del 50% del algodón, es decir, 212,000 toneladas de este producto que se requiere en el país. Lo anterior porque no hay suficiente cosecha de algodón para la demanda. Sin embargo, la capacidad sí se tiene en tierra, se tiene capacidad en personas calificadas para esta producción. Además, esta medida pone en clara desventaja a los productores nacionales, ya que al no permitir la importación de semilla de algodón genéticamente modificado, deriva en la caída de la producción, desabasto del mercado textil nacional, y ese déficit se atiende con la importación de algodón del mercado norteamericano, donde el 90% de su producción proviene de semilla genéticamente modificada. Además, se propicia el contrabando de semillas, lo que deriva en mayores riesgos sanitarios y medioambientales.
De no atender con prioridad esta problemática del sector, se corre el riesgo de enfrentar una crisis severa en los estados productores por la pérdida de competitividad en el mercado global y la inminente disminución de producción y de empleos. La muerte no es misterio temible. Tú y yo la conocemos bien. No temas que te prive de la respiración, no le temas. No es tu amo. Estudios históricos y antropológicos han demostrado que las celebraciones dedicadas a los muertos no solo comparten en México una profundidad histórica, sino también su diversidad y su capacidad de transformación como una tradición viva que se alimenta de nuestra cultura contemporánea. Un ejemplo lo encontramos entre dos grupos del México profundo, mientras que en la región huasteca, los nahuas reciben a sus muertos en medio de expresiones festivas casi de carácter carnavalesco. Entre los chontales de Tabasco, los muertos permanecen un mes en las comunidades, participando de los ritos domésticos de manera íntima y familiar. Esta fiesta de Todos los Santos arranca para algunos desde el 27 de octubre, día en que se supone que nuestras mascotas vuelven del más allá a visitar su antiguo hogar, por lo que se acostumbra dejarles un poco de agua y alimentos. El 28 de octubre se espera la visita de las personas que murieron en un accidente o de forma repentina o violenta, así como a las ánimas solas. A ellas se les coloca una veladora y una flor blanca. El 29 de octubre es el día dedicado a los ahogados. El 30 de octubre se deja una veladora y se coloca un vaso de agua por aquellas almas olvidadas o que no tienen familia que los recuerde. El 31 de octubre se recuerda a los niños que están en el limbo o que nunca nacieron. Mientras que el 1 de noviembre se dedica para recordar a los pequeños y pequeñas que fallecieron durante su infancia. El 2 de noviembre se recuerda a todos los difuntos que dejaron el mundo cuando ya eran adultos. Es el día de todos los santos difuntos, los que se nos adelantaron, quienes se petatearon, colgaron los tenis y quienes no alcanzaron a cargar los peregrinos. La muerte no es misterio temible. No es tu amo, sino la servidora de tu hacedor, de quien creó la muerte y te creó, y es el único misterio. Otra de las secuelas colaterales que nos ha dejado el COVID-19 es el abandono que enfrentan al menos 500,000 de perros y gatos que han sido abandonados en este último año. En este sentido, el senador Miguel Ángel Mancera presentó un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de los gobiernos de los estados para que promuevan campañas de concientización sobre el desamparo y el maltrato animal. El abandono animal es un fenómeno que está afectando principalmente a perros y gatos de todas las razas y que se ha visto agravado por la reciente crisis derivada de la pandemia por COVID-19. De acuerdo con datos del INEGI, hay 23 millones de mascotas en México, de las cuales solo 5.4 millones tienen un hogar. Están muchos en situación de calle y lamentablemente muchos otros terminan muertos, ¿no? Terminan muertos en los centros de control de antirrábicos. Es un ciclo que se da de adquiero y desecho, y el problema es que creemos que los animales son como si fuera a desechar un teléfono. Al inicio del confinamiento, se creía que las mascotas podían contagiar el COVID-19 y aunque la Organización Mundial de la Salud desmintió esta información, muchas mascotas fueron arrojadas literalmente a la calle. Muchos estados consideran delito en su código penal el abandono o la falta de bienestar. Por ejemplo, Campeche, Nayarit, son estados que consideran ya un delito el que tú abandones a un animal, pero son los menos. Sin embargo, en la mayoría
de las leyes, ya en los 31 estados que hay leyes de protección animal, excepto en Oaxaca, también consideran el abandono, pero como un acto de maltrato o de falta de bienestar. El problema, Paulina, es que nos aplican las sanciones. Por esta razón, desde el Senado de la República se hizo un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que atiendan el abandono de perros y gatos en el territorio nacional. Hagamos conciencia. Recuerda, lo más importante en todo caso es adoptar. Adoptar, sobre todo a estos animales de compañía, perros, gatos, que han dejado pues así abandonados después de esta pandemia del COVID-19. Por eso el punto de acuerdo para que las autoridades puedan también tomar en cuenta a estos seres vivos, a estos seres vivientes que requieren de nuestro cuidado y protección. No debemos olvidar que los animales de compañía necesitan tanto de nosotros como nosotros de ellos. La participación y cultura ciudadana es sin duda la clave para luchar contra el problema del abandono. Con este tema llegamos al final de esta revisión de la agenda informativa del Senado de la República, pero los convocamos a que se unan a la próxima entrega de Cámara Alta. En pantalla aparecen en este momento una serie de contactos que ponemos a su disposición para que nos regalen algún comentario, sugerencia o aclaración respecto a la información que les hemos presentado. Por mi parte es todo. Por favor, no bajen la guardia ante el COVID y mientras nos encontramos nuevamente, pásenla muy bien. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó